Mi hijo me miró a los ojos y me dijo que mi apellido le daba asco. Déjame repetir eso, porque hoy, 6 meses después, duele tanto como la primera vez. Mi hijo, el muchacho que crié solo después de que mi esposa murió, ese mismo hijo me miró y dijo que el apellido que construí con sangre, sudor y lágrimas era una vergüenza para él. Era una noche de septiembre, un viernes que nunca voy a olvidar. Sebastián, mi único hijo de 41 años, organizaba su cena de compromiso con Valentina en el restaurante Quintonil en Polanco. Ese lugar elegante de la colonia, ¿sabes? Mesa con mantel blanco, mesero de traje, tequila añejo de más de 8,000 pesos la botella. Pagué la mitad de todo, por supuesto, como siempre. Todo era demasiado perfecto. Flores importadas decorando las mesas, esa luz ambiental cálida y acogedora, amigos y familia vestidos como si fueran a una pasarela de moda. Escogí mi mejor traje azul marino, el que había comprado especialmente para la ocasión. Me puse mi prendedor de ónix que pertenecía a mi madre y salí con el corazón lleno de esperanza. ¿Esperanza de qué? De ser incluido, de ser visto, de finalmente contar en la vida de mi hijo. Pero durante los brindis, Sebastián se levantó, pidió la atención de todos y lo soltó como quien comenta el menú. Amigos, quería anunciarles que ya inicié los trámites para cambiar mi apellido legalmente. De ahora en adelante, me voy a llamar Sebastián Elizondo de los Monteros. Es un homenaje a la familia de Valentina, que me ha recibido con los brazos abiertos. Sentí que mi estómago se volteaba. La gente aplaudió, encontrándolo bonito, moderno, un gesto de amor. Me quedé ahí parado, sosteniendo la copa de tequila que de repente pesaba como plomo en mi mano. Esperé a que todos se distrajeran y jalé a Sebastián hacia el jardín del restaurante. Todavía tenía la esperanza de que fuera un malentendido. ¿Sabes? Que iba a decir que era solo una formalidad, que no cambiaba nada entre nosotros. Pero cuando llegamos afuera encendió un cigarro, un nuevo vicio del que ni siquiera sabía que tenía, y me miró con esa forma que ya no reconocía. Ya no era mi muchacho, era un extraño con traje italiano y reloj suizo. «Papá, no hagas drama», dijo echando el humo hacia un lado. «Es solo un apellido, solo un apellido». Repetí sintiendo que me temblaba la voz. «Sebastián, es mi apellido. Es el apellido de tu madre. Es el apellido que construí cuando nadie apostaba nada por mí». Se rió. Una risa seca, sin calor. «Exactamente por eso, papá. Madero es apellido ¿de qué? De albañiles, de comerciantes, de gente que se mata trabajando toda la vida y nunca llega a ningún lado». Me agarré fuerte del murete de piedra para no tambalearme. «¿Hablas en serio?» «Lo hablo. Elizondo de los Monteros abre puertas. Es un apellido de tradición, de familia que cuenta. Mis hijos no van a cargar con ese lastre que me diste». En ese momento sentí que me temblaban las piernas. El ruido de los coches en la calle, la música suave que venía del salón, las luces de la ciudad. Todo se volvió distante, apagado, como si estuviera bajo el agua. Tiró el cigarro al suelo, lo aplastó con la punta de su zapato de charol y regresó a la fiesta, dejándome solo, con el corazón roto en pedazos tan pequeños que no sabía cómo iba a lograr juntarlos de nuevo. Yo, Roberto Madero, 69 años, dueño de una empresa textil, que emplea a 340 personas, que factura 28 millones de pesos al año, que empecé cosiendo en el fondo de mi casa con 3 máquinas viejas. Fui reducido a un lastre, y ¿sabes qué es lo peor? De todos modos regresé al salón. De todos modos me senté en mi silla. De todos modos sonreí para las fotos. Porque un padre es así, ¿no? Se traga el dolor, se seca las lágrimas a escondidas, y continúa, siempre continúa. Pero esa noche, mientras manejaba de regreso a casa por las calles vacías de la Ciudad de México, algo en mí se fracturó. No era solo tristeza, era coraje, era la certeza dolorosa de que había criado a un monstruo,
y que ahora iba a tener que hacer algo que nunca imaginé ser capaz de hacer. Si alguna vez has sentido en tu carne el dolor de ser despreciado por quien más amas, suscríbete al canal Los Consejos del Abuelo, porque esta historia apenas comienza. Y lo que viene después, nadie se lo esperaba. Lo colgué en el gancho con cuidado, hábito de alguien que creció valorando cada pedazo de tela, y me senté en la orilla de la cama. Me quedé ahí mirando el espejo del armario, viendo a un hombre de casi 70 años que de repente no reconocía su propia historia. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo mi hijo, el muchacho que sostuve en mis brazos mientras lloraba la muerte de su madre, se convirtió en este hombre que siente asco por mi apellido? Déjame contarte de dónde vengo, porque quizás así entiendas por qué esa frase dolió tanto. Nací en 1956 en un departamento chico del barrio de Tepito, en la Ciudad de México. Mi madre, Guadalupe, era costurera. Trabajaba en casa con una vieja máquina Singer que hacía un ruido infernal, pero que ponía comida en nuestra mesa. Mi padre, don Jacinto, era mecánico en una fábrica. Regresaba cada día con las manos sucias de grasa y el cuerpo cansado, pero siempre con esa sonrisa torcida en la cara. No teníamos nada, pero teníamos todo, ¿entiendes? Teníamos dignidad, teníamos respeto, teníamos un apellido que aunque fuera sencillo significaba honestidad. A los 14 años ya cosía con mi madre, no porque quisiera. Yo soñaba con ser maestro, estudiar, tener una vida diferente. Pero la necesidad no te pregunta qué quieres. Simplemente toca a la puerta y tú respondes. Aprendí a hacer dobladillos, a poner botones, a hacer costuras invisibles. Mis dedos estaban llenos de piquetes de aguja y en las noches me dormía escuchando el zumbido de esa vieja máquina, resonando en mi cabeza. A los 19 conocí a María Elena. Era enfermera, mujer trabajadora, de palabra, de esas que te miran a los ojos cuando prometen algo. Nos casamos en una ceremonia sencilla en la iglesia del barrio. Mi traje me lo hice yo mismo con retazos que mi madre había guardado durante años. María Elena era mi puerto seguro. Trabajaba en el Hospital General. Regresaba cansada pero siempre con esa sonrisa amplia y un regalito barato, que para mí valía oro. Una vez fue un llavero con nuestros nombres, otra vez una bolsita de dulces que compró en el camino. Fue un parto difícil en el hospital público. Esa confusión de gente, de gritos, de pasillos estrechos. Pero cuando pusieron a ese bebé en mis brazos, todo chiquito, todo rojo, llorando fuerte, me juré a mí mismo que iba a tener una vida mejor que la mía. María Elena trabajaba todavía más para mantenernos. Yo cosía durante las siestas de Sebastián. Tomaba encargos de las vecinas. Hacía vestidos de fiesta, uniformes escolares, lo que fuera que trajera unos pesos. Hasta que en 1991, una mañana de junio, la vida dio un vuelco. María Elena regresaba de su turno nocturno en el hospital. La carretera estaba mojada, había neblina espesa. En la autopista México-Cuernavaca, a la altura de Tres Marías, un camión sin control invadió el carril. El choque fue violento. María Elena murió al instante. Tenía 42 años. Yo tenía 35 y un hijo de 7 años. ¿Qué quedaba? Una indemnización miserable de 100,000 pesos, un montón de cuentas por pagar y un hueco en el pecho tan profundo que pensé que nunca iba a lograr respirar bien de nuevo. Pasé 3 días encerrado en la casa sin comer, sin dormir, solo viendo el techo. Sebastián dormía a mi lado, agarrando mi mano sin entender por qué mamá ya no volvía. El 4.º día, mi madre tocó la puerta. Entró, me jaló del brazo. Me puso de pie y dijo algo que cambió todo. Roberto, tienes 2 opciones, hundirte o nadar. Y ese niño no va a pagar por tus errores. Levántate. Me levanté, tomé esos 100,000 pesos. Fui a una tienda de máquinas usadas y compré 3 máquinas de coser industriales. Convertí el fondo de mi casa en un tallercito. Contraté a 5 costureras del barrio, mujeres como yo que necesitaban trabajo. Empecé a tomar pedidos de tiendas chicas,
luego medianas, luego de mayoristas. Cosía de 5 de la mañana a medianoche. Llevaba a Sebastián a la escuela en la mañana. Lo recogía en la tarde. Hacía su tarea con él, mientras supervisaba el trabajo de las muchachas. Comía parado. Dormía 4 horas por noche. Mis dedos sangraban. Mi espalda me dolía tanto que tenía que sentarme en el piso para lograr levantarme. Pero no me detuve. En 5 años ya tenía 15 empleados. En 10 años renté una bodega chica y me convertí en proveedor oficial de 3 cadenas de tiendas. En 15 años compré mi primer edificio comercial, registré la marca Madero Confecciones y empecé a exportar a Guatemala y Estados Unidos. Sebastián creció viendo todo eso, viendo a su padre chingarle, sudar, pelear, negociar, perder, ganar, levantarse. Lo metí en escuela privada. Pagué 5,000 pesos al mes de colegiatura, dinero que dolía sacar de la cuenta pero que pagaba sin dudar. Estudió publicidad en la Ibero, educación que costó 500,000 pesos en total. Le compré un departamento bonito de 100 metros en La Condesa, 1,200,000 pesos de contado. Le di un coche importado, BMW X1, 400,000 pesos, y todavía depositaba 20,000 pesos cada mes en su cuenta, solo para que no le faltara nada. Le di todo lo que yo no tuve se lo di a él. Y a cambio, esa noche me dio asco. Después de la cena de compromiso me quedé sentado en la cama hasta que salió el sol. Ya no lloré, solo me quedé ahí repasando cada sacrificio, cada decisión, cada vez que dije no para mí mismo y sí para él. Y ahí entendí algo. Había criado a un hijo que no me respetaba porque nunca exigí respeto. Siempre di todo gratis, sin contraparte, sin límite. Pero eso iba a cambiar, porque Madero no es apellido de albañil. Madero es apellido de guerrero. Y esta guerra, hijo mío, apenas estaba comenzando. ¿Sabes ese sentimiento de mirar a una persona que conoces desde hace 41 años y ya no reconocer nada? Eso es lo que sentía cuando miraba a Sebastián. No siempre fue así, te lo juro. Cuando era niño, Sebastián andaba pegado a mí. Me seguía al taller, jugaba entre los rollos de tela. Pedía apretar los botones de las máquinas. Las empleadas se reían, decían que iba a ser mi brazo derecho cuando creciera. Yo lo soñaba. Los domingos hacíamos pastel juntos. Él lamía el tazón. Ensuciaba toda la cocina y no me importaba. Veíamos las películas del domingo en la noche, acurrucados en el viejo sillón de la sala. Él en pijama, yo envuelto en un rebozo que mi madre había hecho. Pero algo cambió. No fue de golpe, fue gradual, como el óxido que carcome el metal. Cuando Sebastián entró a la adolescencia, empezó a sentir vergüenza del lugar donde vivíamos. Nuestra casa en Tepito era sencilla. 2 recámaras, salita pequeña, patio atrás donde tenía las máquinas. Paraba a sus amigos de la escuela privada 2 cuadras antes. Decía que vivía en otro lado. Yo me hacía el que no sabía, me hacía el que no dolía. En la universidad empeoró. Estudiaba con hijos de empresarios, de doctores, de gente que tenía apellidos con D y departamentos en la costa. Empezó a mentir sobre sus propios orígenes. Decía que la familia tenía negocios en el sector textil, como si yo fuera dueño de una marca italiana, no de una confección que empezó en el fondo de mi casa. Yo todavía trataba de engañarme. Pensaba, es una etapa, va a pasar. Cuando madure va a entender el valor de lo que construimos. Pero no pasó. Sebastián se graduó de publicidad. Diploma que costó más de $500,000 pesos. Fui a la ceremonia de graduación con mi mejor traje. Me tomé una foto con él con toga. Lloré de orgullo. Pensé que ahora, finalmente, querría trabajar conmigo, hacerse cargo de la empresa, dar continuidad a lo que había construido. Pero cuando le sugerí que entrara a Madero Confecciones, hizo una mueca como si le hubiera ofrecido veneno. Papá, yo no nací para quedarme encerrado en una bodega que huele a tela. Estudié en una universidad de primera. Tengo currículum. Merezco algo mejor que eso. Algo mejor que eso.
como si el trabajo que pagó sus estudios fuera demasiado indigno para que él lo tocara. Encontró trabajo en una agencia chica de publicidad. Duró 6 meses y se fue en conflicto con el jefe. Encontró otro trabajo, esta vez en una empresa de eventos. Duró 5 meses. Dijo que el ambiente era tóxico. Luego se fue a una startup de marketing digital. No aguantó 4 meses. Y en cada cambio de trabajo, adivina quién sostenía los cabos. Yo. Le había comprado un departamento en La Condesa, 100 metros cuadrados, balcón, 2 cajones de estacionamiento, 1.200.000 pesos de contado. Dijo que tenía que vivir en una colonia apropiada para hacer networking, que Tepito no iba con la imagen profesional que quería construir. Le di un coche importado, BMW X1, 400.000 pesos. Dijo que Uber no daba buena impresión con los clientes. Y cada mes, religiosamente, depositaba 20.000 pesos en su cuenta, porque decía que tenía que mantener el nivel mientras encontraba la oportunidad correcta. 20.000 pesos al mes para un hombre de 40 años que no lograba mantener un trabajo y que sentía vergüenza de su padre. Yo era un pendejo completo. Pero cuando eres padre te engañas a ti mismo. Quieres creer que estás invirtiendo, no que te están usando. Quieres creer que el amor va a ganar, que la gratitud va a llegar, que un día se va a despertar y va a darse cuenta de todo lo que hiciste. Hasta que hace 3 años conoció a Valentina. Fue en un evento corporativo en Valle de Bravo. Una de esas fiestas chic de fin de año, con barra libre y música que en vivo. Ella era la hija de Enrique Elizondo, familia tradicional de viñedos en Querétaro. Apellido antiguo, dinero viejo, ese tipo de gente que tiene un retrato del bisabuelo colgado en la sala. Valentina era todo lo que Sebastián quería ser. Sofisticada, bien conectada, con pasaporte lleno de sellos de Europa, graduada de la Ibero, posgrado en Londres, hablando inglés y francés con fluidez. Con esa manera de alguien que nació sabiendo que el mundo le debía algo. Cuando Sebastián me la presentó en un almuerzo tenso en un restaurante japonés caro, inmediatamente sentí esa mirada de evaluación de arriba abajo, midiendo mi traje, mi forma de hablar, mi postura, como si fuera una pieza defectuosa que olvidaron devolver. Roberto, dijo sin llamarme suegro, sin llamarme nada. Sebastián me contó su trayectoria. ¡Qué inspirador! Debe haber sido tan difícil subir en la vida solo, empezando de cero. Difícil, como si fuera un defecto. Y usted todavía administra todo personalmente, ¿verdad? Supervisando a las costureras, controlando el inventario. ¡Qué dedicación! Yo no tendría el estómago para ese tipo de trabajo tan manual. ¿Trabajo manual? Sebastián no me defendió, no dijo nada. Solo sonrió. Tomó su mano sobre la mesa y cambió de tema. Después de ese día, empezó a desaparecer. Dejó de contestar mis llamadas. Dejó de venir al taller. Dejó de venir a comer conmigo los domingos. Tradición que teníamos desde que era chiquito. Cuando le reclamaba decía que estaba ocupado, que tenía compromisos sociales, que Valentina tenía agenda cargada y que tenía que acompañarla. Hasta dejaron de invitarme a las cosas. Cenas con amigos, fiestas, eventos. Yo veía en las redes sociales a Sebastián y Valentina en restaurantes con estrellas Michelin, en bodas de gente importante, de viaje a Tulum y Cabo, y yo estaba fuera. Mi secretaria, Sofía, mujer que trabaja conmigo desde hace 22 años, vino a verme una vez y me dijo: «Don Roberto, con todo respeto, pero Sebastián lo está sacando de su vida». Yo me hice el que no era cierto. Inventé excusa. Dije que estaba creciendo, que estaba construyendo su vida, que era natural. Pero en el fondo lo sabía. Mi hijo sentía vergüenza de mí. Y esa noche en el Quintonil, cuando dijo que mi apellido le daba asco, solo fue la confirmación en voz alta de lo que ya sentía desde hacía años. No me veía como padre. Me veía como un pasado, como algo que debía borrarse, reescribirse, reemplazarse por una versión más aceptable para el círculo social que quería frecuentar. ¿Y sabes qué es lo más triste?
Es que yo todavía pagaba todo. El departamento era mío, el coche mío, el dinero de bolsillo mío. Hasta la fiesta de compromiso que usó para humillarme. Yo pagué la mitad. Yo era el patrocinador de mi propia exclusión. Pero esa noche, cuando llegué a casa después de la cena, tomé una decisión. Ya no iba a ser un padre pendejo. Ya no iba a aceptar migajas de atención. Ya no iba a pagar para ser despreciado. Si mi hijo quería convertirse en Elizondo de los Monteros y olvidar que era Madero, muy bien, pero iba a descubrir cuánto cuesta esa decisión. Hay gente que es mala de lejos. Los ves venir, hueles el veneno antes de escuchar la primera palabra. Valentina no era así. Valentina era del tipo que envenena sonriendo, que te clava un cuchillo en la espalda mientras te abraza. Y lo peor, nadie se daba cuenta. Todos la encontraban maravillosa. La primera vez que puse los ojos en ella fue en una foto que Sebastián había posteado en Instagram. Traía un vestido blanco, pelo liso cayendo sobre los hombros, lentes de sol de marca, sonrisa perfecta. El pie de foto decía: con mi amor en el café de Tacuba. Lugar chic, gente bonita, vida de revista. Pensé, qué joven tan bonita, ojalá haga feliz a mi hijo. Qué pendejo era. Nuestro primer encuentro fue organizado por Sebastián. Almuerzo en un restaurante japonés en Polanco, de esos donde tienes que quitarte los zapatos en la entrada, y donde el menú no tiene precios. Cuando no hay precios es porque es absurdamente caro. Valentina llegó 20 minutos tarde, entró como si desfilara. Saludó a Sebastián con un beso en la boca largo y teatral, y lo después me miró. «Usted debe ser Roberto», dijo sin llamarme suegro, sin extenderme la mano, solo esa sonrisa de revista demasiado blanca para ser verdad. «Encantado, Valentina», respondí tratando de ser educado. «Me imagino que Sebastián habla mucho de usted», dijo sentándose con una elegancia estudiada. «Está todo el tiempo pegado a mí. Es muy tierno». Durante el almuerzo ella ordenó todo. Escogió los platillos, pidió el sake más caro, habló sin parar de sus viajes, de los eventos que frecuentaba, de la gente importante que conocía. La semana pasada estuve en una cena de caridad con la gente de Lomas de Chapultepec. Mi madre es muy amiga de la organizadora, ya sabes cómo es. Siempre apoyamos sus causas, como si fuera misionera. Y luego se volteó hacia mí con esa sonrisita en la esquina y soltó. Sebastián me contó su trayectoria. Roberto, qué historia tan inspiradora. Empezar de la nada, solo, viudo. Debe haber sido tan difícil, tan agotador. Es usted un verdadero guerrero. Parecía un cumplido, pero no lo era. Y usted todavía trabaja activamente en la empresa, ¿verdad? Sebastián me dijo que pasa todo el día ahí supervisando a las costureras, checando la producción. Dios mío, qué dedicación. Yo no tendría el estómago para ese tipo de trabajo tan manual. Manual, esa palabra se quedó haciendo eco en mi cabeza. Sebastián no me defendió, no dijo que el trabajo de su padre no era manual sino empresarial. No dijo que yo administraba 340 empleados, que negociaba con proveedores internacionales, que tenía oficina, equipo financiero, exportaciones a 4 países. Solo sonrió, tomó su mano y dijo: «Sí, mi amor, mi papá siempre ha sido muy de estar ahí metido, como si fuera panadero». Tragué, sonreí, cambié de tema, porque un padre hace eso, ¿no? Traga la humillación y sigue sonriendo. Pero las púas no pararon. En el siguiente encuentro, un té por la tarde en casa de su madre, casona en San Ángel, portón eléctrico, 5 empleados domésticos. Valentina me mostró toda la casa, cada cuarto, un comercial de dinero viejo. Esta vitrina es herencia de mi bisabuela española. Este piano es un Bösendorfer, lo trajimos de Austria. Este cuadro es de un pintor que probablemente no conoce, pero es muy reconocido en Europa. En cada frase una puita como para decir, usted nunca va a pertenecer a este mundo. Y en la sala,
Mirando las fotos familiares colgadas en la pared, comentó: Sebastián me contó que vivían en un departamento de 2 cuartos cuando él era chico. Qué experiencia tan formativa, ¿no? Dijo que ni siquiera tenían comedor separado. Debe haber sido apretado, como si fuera vecindad. Era lo que podía darle en aquel entonces, respondí, tratando de mantener la voz firme. Pero siempre estuvo limpio, ordenado, lleno de amor. Ay, claro. No digo que estuviera mal, solo diferente. Muy diferente de lo que tiene hoy. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Como si Dios hubiera dado. No yo. Después de ese día, empecé a percibir el patrón. Valentina vivía posteando fotos con Sebastián en lugares caros. Restaurantes a 1.500 pesos por persona, hotel en Valle de Bravo, viaje a Tulum, Puerto Vallarta, San Miguel de Allende, siempre bien vestidos, siempre sonriendo, siempre pareciendo pareja de anuncio de perfume. ¿Y quién pagaba? Sebastián. Con los 20.000 que yo depositaba en su cuenta. No soy pendejo. Contraté a Sofía, mi directora financiera, para investigar discretamente. Ella tiene contactos. Se metió a buscar sin levantar sospechas. Y lo que descubrió me heló la sangre. Valentina Elizondo de los Monteros, la joven del apellido Chic, de la familia tradicional, estaba ahogada en deudas, 850.000 pesos. Tarjetas de crédito reventadas en 6 tiendas diferentes, préstamos personales en 3 bancos, sobregiro en rojo, todo para sostener una vida que no tenía con qué pagar. Las bolsas Hermès pagadas en 18 meses, los viajes financiados a crédito. El departamento donde vivía era rentado, no era suyo. Hasta el coche, un Mercedes Cabriolet que le encantaba exhibir. Tenía 3 mensualidades atrasadas con el banco. Valentina Elizondo de los Monteros era una mentira ambulante. Pero el peor descubrimiento vino después. Sofía logró tener acceso a los correos que Sebastián usaba en la computadora de la empresa. Tenía la mala costumbre de mezclar vida personal y trabajo. Y ahí, en conversaciones con un abogado, todo estaba expuesto a plena luz. Valentina tenía un plan: casarse con Sebastián, convencerlo de ayudar a que su padre se retirara, hacerle firmar poderes de la empresa, tomar el control de Madero con acciones y vender. Vender todo. Había hasta una propuesta. Un grupo chino interesado en comprar el taller por 400 millones de pesos. Valentina ya había calculado lo que quedaría después de impuestos, unos 300 millones netos, y su plan era invertir en negocios más sofisticados, un eufemismo para pagar sus deudas y financiar la vida de lujo que fingía tener. Mi empresa, la que había construido cosiendo hasta sangrar, la que empleaba a 340 familias, la que llevaba mi apellido, el apellido que mi hijo decía que le daba asco. Ella quería destruir todo, y Sebastián estaba de su lado. Cuando Sofía me mostró los correos impresos sentí algo que nunca había sentido antes. No era solo coraje, no era solo tristeza, era una mezcla de asco, de decepción y una frialdad mortal que me subía por la columna. Había dado toda mi vida por mi hijo y él vendía esa vida para pagar las deudas de una mujer vacía que se escondía detrás de apellidos que ni siquiera eran realmente suyos. Esa noche, solo en la oficina del taller, con esos correos regados en la mesa, tomé una decisión. No iba a confrontar, no iba a llorar, no iba a rogar, iba a planear, porque gente como Valentina y Sebastián solo entienden un idioma, las consecuencias, y yo iba a hablar ese idioma con fluidez. Hay decisiones que tomas con el corazón roto y hay decisiones que tomas con el corazón helado. La mía era la segunda. 2 meses antes de la boda, un martes por la mañana, estaba en la oficina del taller revisando tablas de exportación cuando sonó mi celular. Era Sofía. Don Roberto, necesito hablar con usted urgentemente. En persona. Su tono era demasiado serio. Sofía no es de las que hace drama. En 22 años trabajando conmigo siempre ha sido directa, práctica, con los pies en la tierra.
Si decía urgente, era urgente. Ven ahora, respondí. 15 minutos después, entró a mi oficina con una carpeta café bajo el brazo y cara de alguien que no ha dormido bien. Cerró la puerta, jaló la silla cerca de mi escritorio y respiró profundo antes de hablar. Usted va a tener que sentarse tranquilo para escuchar esto, dijo. Ya estaba sentado, pero entendí el mensaje. Habla, Sofía. Abrió la carpeta. Adentro había estados de cuenta bancarios, capturas de pantalla de correos, conversaciones de WhatsApp impresas, documentos de los que no tenía idea de dónde los había sacado. Valentina está en la ruina. Don Roberto, completamente en la ruina. Ya lo sabía. Sofía me había mostrado las deudas unas semanas antes, pero aparentemente había más. 850.000 pesos de deuda. Continuó señalando los estados de cuenta. Tarjetas reventadas, préstamos sobre giros. Está pagando intereses sobre intereses. Su sueldo de relacionista pública no cubre ni la mitad. ¿Y Sebastián lo sabe? Pregunté imaginando ya la respuesta. Lo sabe y está pagando una parte. En los últimos 6 meses ha transferido 400.000 pesos a sus cuentas. Pagos escalonados de tarjeta. Abonos a préstamos, facturas de abogado, 400.000 pesos. Del dinero que yo depositaba en su cuenta. Apreté los labios. No dije nada. Solo hice señal de que continuara. Pero lo peor no es eso, don Roberto. Sofía volteó las páginas, mostrando capturas de pantalla de correos. Sebastián usa la computadora de la empresa para resolver cosas personales. Y yo... Bueno, encontré conversaciones que usted tiene que ver. Eran correos entre Valentina y un abogado. Licenciado Marco Durán, despacho en Paseo de la Reforma, especializado en Derecho Corporativo y Sucesiones. Leí el primer mensaje, luego el segundo, luego el tercero. Mis manos empezaron a temblar. En el primero, Valentina pedía estrategias para convencer a un suegro de edad avanzada de pasar poderes de la empresa. El abogado respondía con un paso a paso: ganar, da confianza, crear una narrativa de descanso merecido, presentar una propuesta de modernización administrativa. En el segundo detallaba el plan: en cuanto tomemos el control, planeamos vender. Ya hay interés de un grupo asiático, valor estimado en 400 millones. En el tercero calculaba la repartición. Después de impuestos y gastos, quedan unos 300 millones netos, suficiente para liquidar mis deudas, 850.000, invertir en negocios más acordes con nuestro perfil, cafetería premium, estimado 50 millones, y mantener una reserva financiera cómoda. Cafetería premium. Iba a vender la empresa que construí con mi sangre, para abrir un café de hipsters. Mi visión se nubló. Sentí el sabor de la bilis que me subía por la garganta. «Hay más», dijo Sofía suavemente volteando otra página. Era una conversación de WhatsApp entre Valentina y una amiga. La amiga preguntaba: «¿Pero y Roberto? ¿Va a aceptar eso?» Respuesta de Valentina: «Está viejo y completamente rebasado. Ni siquiera sabe usar Instagram correctamente. Imagínate manejar una empresa moderna, va a ser un alivio para él. Y si se resiste, Sebastián se encarga. Es el hijo único, el heredero legal. Al final no tiene opción. Viejo, cansado, rebasado. Yo que me levantaba a las 5 de la mañana todos los días. Yo que negociaba contratos internacionales en inglés. Yo que acababa de cerrar una alianza con un proveedor italiano y expandido la línea de productos al mercado europeo. Rebasado. ¿Y Sebastián?», pregunté con voz ronca. Sofía sintió lentamente. «Hay correos de él también. No solo lo sabe, está participando», me mostró. En un mensaje al mismo abogado, Sebastián escribía: «Mi padre es terco, pero sé cómo manejarlo. Siempre he sido el único hombre en su vida, después de que murió mi mamá. No me va a negar nada. Siempre he sido el único hombre en su vida, como si fuera un arma. Como si mi amor de padre fuera una debilidad que podía explotar». En un mensaje a Valentina: «Después de que vendamos, nunca más voy a tener que poner un pie en esa bodega.
Nunca más voy a tener que oír el ruido de las máquinas de coser. Nunca más voy a tener que fingir que me importa la producción de playeras básicas. Por fin voy a poder vivir como merezco. Como merezco. Mi hijo, que nunca había trabajado un día completo en su vida, que nunca había pagado una cuenta solo, que vivía en un bien que yo había comprado, manejaba un coche que yo había dado, comía en restaurantes caros con el dinero que yo depositaba. Él merecía. Cerré los ojos, respiré profundo, conté hasta 10. Cuando los abrí, miré a Sofía. Me observaba con esa cara de lástima mezclada con coraje. La conocía desde hacía tanto que sabía exactamente qué le pasaba por la cabeza. Don Roberto, dijo lentamente, no puede dejar que esto pase. Esta empresa es su vida. Son 340 familias que dependen de ella. No es solo dinero, es un legado. Tenía razón, pero no era solo eso. Era cuestión de principios, de dignidad. Era un padre que estaba siendo usado, manipulado, desechado por su propio hijo. Y yo no iba a dejar que eso pasara. Sofía, dije, mi voz saliendo firme ahora, necesito que me hagas un favor. Guarda esas copias en lugar seguro. Nadie puede saber que tenemos esto. Nadie. Frunció el ceño. No los va a confrontar. Sí, pero todavía no. Tomé mi celular, busqué un contacto. Antes necesito estar seguro de algo. Llamé al licenciado Fernando Navarro, abogado fiscalista, amigo de 25 años, hombre de confianza absoluta. Fernando, te necesito hoy, ahora. Escuchó el tono de mi voz y no hizo preguntas. Estaré ahí en 1 hora. Colgué. Miré de nuevo los mensajes impresos. Releí la parte donde Valentina me llamaba viejo rebasado, donde Sebastián decía que yo no tenía opción. Y sonreí. No era una sonrisa feliz, era la sonrisa de alguien que acaba de entender el juego y ha decidido jugarlo para ganar. Porque tenían razón en una cosa, yo estaba viejo. Tenía 69 años, manos arrugadas, pelo cano, cuerpo cansado de décadas de trabajo duro. Pero viejo no significa pendejo, viejo no significa débil. Viejo significa experimentado. Significa que ya había visto gente peor que ellos tratar de tumbarme y fallar. Y si pensaban que iban a usarme, tirarme, destruir todo lo que había construido y hacerse ricos con eso, pues iban a descubrir cuánto cuesta subestimar a un hombre que empezó de cero. Cuánto cuesta traicionar a quien te lo dio todo. Cuánto cuesta sentir asco por el apellido que te salvó. El licenciado Fernando Navarro llegó al taller 2 horas después. Hombre alto, pelo blanco bien cortado, traje gris impecable, portafolio de piel bajo el brazo. Lo conocía desde que era un costurero independiente tratando de registrar mi primera marca. Me había ayudado gratis en aquel entonces porque creía en mí, cuando nadie creía. Nos sentamos en mi oficina. Sofía trajo café. Cerramos la puerta. Le mostré todo. Los correos, las conversaciones, los estados de cuenta. El plan completo detallado en papel. Leyó en silencio, el rostro poniéndose cada vez más serio. Cuando terminó, se quitó los lentes, se frotó los ojos y soltó un suspiro largo. Roberto, esto es traición pura. No hay otra palabra. Lo sé, respondí sosteniendo la taza de café con las 2 manos para disimular el temblor. Y necesito una solución legal, definitiva. Pensó unos segundos, luego tomó un bolígrafo y empezó a tomar notas. Podemos rehacer tu testamento con cláusulas específicas, blindar la empresa, crear un fideicomiso familiar. Pero eso no impide que siga presionándote, manipulándote. No solo quiero protegerme, Fernando, corté. Quiero que aprenda, quiero que sienta en su carne qué significa tirarme. Me miró por encima de sus lentes. ¿Quieres justicia? Quiero del tipo que duele, del tipo que enseña. Asintió lentamente. Entonces hagamos algo diferente. Creemos una trampa jurídica que solo se active si comete el error. Si te respeta, no pasa nada. Pero si te traiciona, pierde todo. Y así fue como empezamos a planear. Pero antes de poner cualquier cosa en papel,
Necesitaba estar seguro, necesitaba mirar a mi hijo a los ojos y confirmar que realmente era el hombre de esos correos, que no era un error, una manipulación de Valentina, un malentendido. En el fondo todavía tenía esperanza, una esperanza pendeja de padre que no quiere creer que crió a un monstruo. Fijé un desayuno con Sebastián el domingo siguiente en su departamento de la Condesa. Ese loft de 100 metros que yo había pagado completamente de contado. Llegué a las 9 de la mañana. Toqué el timbre. Abrió en pants caro, descalzo, con cara de alguien que acaba de despertar. «Papá, no sabía que venías. Te mandé mensaje ayer». Mentí. No había mandado. Quería agarrarlo desprevenido. Hizo una mueca pero me dejó entrar. La sala estaba desordenada, vasos sucios en la mesa de centro, ropa tirada en el sillón, olor a perfume caro mezclado con cigarro. «¿Está Valentina?», pregunté. «Está en la regadera. Llegamos tarde anoche. Mejor todavía. Iba a poder hablar con los dos». Me senté en el sillón. Sebastián fue a la cocina americana. Regresó con café recalentado en una taza que yo le había regalado para sus 30 años. Irónico. «Papá, si es por la boda, ya te dije que no vine a hablar de la boda», corté. «Vine a hablar de la empresa». Levantó las cejas. «¿Qué empresa?». «La mía. Madero. Confecciones». «Ah». Se encogió de hombros. Tomó un trago de café. «¿Qué pasa?». Respiré profundo. «Sebastián, tienes 41 años. ¿Ya has pensado en trabajar conmigo? En serio, aprender el negocio, asumir responsabilidades». Se rió. Una risa corta, sin humor. «Papá, ya tuvimos esta conversación. No es lo mío. Yo no nací para quedarme encerrado en una bodega oliendo a tela húmeda. No huele a húmedo, huele a trabajo honesto. Para ti tal vez. Para mí es asfixiante». En ese momento apareció Valentina. Bata de seda blanca, pelo mojado recogido en chongo flojo, cara de alguien que no esperaba visita. «Roberto», dijo con ese tono falso de sorpresa. «Qué gusto verlo». «Sebastián, ¿por qué no me avisaste?». «Llegó sin avisar», respondió Sebastián. Valentina se sentó en el descansabrazos del sillón cerca de él. Puso la mano en su hombro. Gesto de posesión. «Estaba hablando con Sebastián de la empresa», dije mirándola directamente. «De la sucesión, del futuro, ese tipo de cosas». Vi un brillo en sus ojos. Interés. «Qué coincidencia. Justo hablábamos de eso estos días, ¿verdad, amor?». Apretó su hombro. «De cómo trabaja usted demasiado, Roberto. De cómo merece descansar, disfrutar la vida». «Sí», encadenó Sebastián. «Ya tienes casi 70 años, papá. No deberías estar todos los días en ese taller. Deberías viajar, descansar, pasar la responsabilidad a otras manos». «¿Otras manos?». «Manos capaces», completó Valentina. Sonrisa demasiado dulce. Miré a los dos, mi hijo y su serpiente de compañía, unidos, ensayados, listos para atacar. Y ahí fue cuando decidí hacer algo diferente. En lugar de confrontar, en lugar de mostrar que sabía todo, decidí darles cuerda, ver hasta dónde llegaban. «¿De verdad creen que debería retirarme?», pregunté fingiendo inseguridad. Les brillaron los ojos a los dos. «Yo creo que sí, papá». «Diste toda tu vida a esa empresa. Mereces la paz. Y nosotros podríamos ayudar». «Sebastián tiene formación en gestión», ofreció Valentina rápidamente. «Yo tengo experiencia en manejo de imagen. Podríamos modernizar la marca, expandir al digital, buscar, vender», dijo Sebastián de repente. Valentina le lanzó una mirada de advertencia. Se corrigió. «Es decir, buscar nuevos horizontes, inversionistas, alianzas estratégicas, alianzas estratégicas». Qué bonita forma de decir vender todo y embolsarse el dinero. Me quedé callado. Fingí que pensaba. Dejé que el silencio pesara hasta que Sebastián se inclinó hacia adelante. «Papá, ¿confías en mí?». Esa pregunta dolió más que todo lo que había dicho hasta entonces, porque la respuesta era no. Ya no confiaba en él, pero dije: «Eres mi hijo, Sebastián, claro que confío en ti». Sonrió.
esa sonrisa que conocía desde que era niño, cuando conseguía lo que quería. Entonces déjame ayudarte. Déjanos encargarnos de esto. Firmas unos poderes, pasas la gestión a mí, y te quedas tranquilo, sin preocupaciones, solo disfrutando la vida. Poderes, exactamente como en los correos. Miré a Valentina. Tenía esa sonrisa del gato que se comió al canario, pensando que me había convencido, que yo era viejo, pendejo, cansado, manipulable. Me levanté despacio, tomé mi bolsa. Voy a pensarlo, dije. Pero papá, voy a pensarlo, Sebastián, repetí más firme. Es una decisión importante. Necesito evaluarla con calma. Estaba frustrado. Valentina trató de insistir, pero yo ya estaba en la puerta. Salí de ese departamento con el corazón roto de una manera diferente. Ya no era duda, era certeza. Mi hijo no me amaba, no me respetaba. Me veía como un obstáculo entre él y el dinero que pensaba que merecía. Y Valentina no era solo el anzuelo. Pero él había mordido voluntariamente. En el elevador que bajaba miré mi reflejo en el espejo. Hombre de 69 años, pelo cano, arrugas alrededor de los ojos, manos callosas de décadas de trabajo. Viejo, rebasado. Eso fue lo que dijo. Sonreía mi reflejo. Vamos a ver quién está rebasado, murmuré. Porque acababa de darles exactamente lo que querían, esperanza. Y ahora iba a arrancar esa esperanza de raíz. Pasé 3 días sin lograr comer bien. 3 noches despertándome de madrugada, mirando el techo de la recámara, repasando cada momento de mi vida con Sebastián. Donde me equivoqué fue cuando le di todo sin pedir nada a cambio. Fue cuando acepté ser tratado como una opción secundaria. Fue cuando lo dejé crecer pensando que el mundo le debía algo. La 4ª noche me levanté de la cama a las 3 de la mañana. Fui a la cocina. Me hice un té de manzanilla. Me senté en la mesa donde Sebastián hacía su tarea cuando era chiquito. Todavía lo recordaba ahí, lengua de fuera, concentrado, pidiéndome ayuda con las matemáticas. ¿Dónde se perdió ese muchacho? Pero al amanecer, solo en esa cocina silenciosa, tuve una revelación. El muchacho nunca se perdió. Nunca existió. Fui yo quien había inventado un hijo en mi cabeza. Un hijo agradecido, cariñoso, que algún día reconocería mis sacrificios. Pero ese hijo era mi fantasía. El Sebastián real siempre había sido egoísta, malcriado, interesado, solo que yo no quería verlo. Pero ahora veía, y con una claridad total. Terminé el té, lavé la taza, regresé a la recámara, y cuando me volví a acostar algo había cambiado en mí. El dolor se había transformado en hielo, la tristeza en estrategia. Mi hijo quería usarme. Muy bien, iba a dejar que pensara que había ganado. El lunes por la mañana llamé al licenciado Fernando Navarro. Fernando, ejecutamos. Nos encontramos en su despacho, un edificio corporativo en Reforma, oficina con biblioteca llena de códigos y libros de derecho. Ya tenía todo preparado. Rehice tu testamento, explicó mostrando los documentos. Estructura completamente nueva. Sigues siendo dueño del 100% de las acciones de Madero Confecciones. Pero ahora existe un fideicomiso familiar de control. ¿Y la cláusula?, pregunté. Sonrió. Esa sonrisa delgada de alguien que disfruta el ajedrez jurídico. La cláusula es una obra de arte, Roberto. Escucha esto. Todo descendiente directo, que por voluntad propia renuncia al apellido Madero, lo reemplace legalmente o lo coloque en posición secundaria mediante cambio oficial de nombre, pierde automáticamente todo derecho sucesorio sobre tu patrimonio empresarial, inmobiliario y financiero. Sentí un escalofrío subirme por la columna. Es irrevocable. Absolutamente. Registrado ante notario con 3 testigos, reconocimiento de firma con fe pública. Una vez que su cambio de nombre se oficialice, no hay vuelta atrás. Queda fuera definitivamente. Y si trata de pelear, puede intentar, perderá. La cláusula tiene base legal sólida. Tienes derecho a condicionar la herencia a criterios específicos, mientras no sean discriminatorios o ilegales.
La preservación del apellido familiar es jurisprudencia consolidada. Quería estar contento, pero solo sentía un vacío frío. Y el 45% que va a la fundación. Instituto María Elena Madero, en homenaje a tu difunta esposa. Ya está registrado como entidad sin fines de lucro orientada a formación profesional de personas en situación de vulnerabilidad social. El 45% de las acciones de la empresa van ahí. Irrevocable también. Y el otro 55%. Fernando me miró por encima de sus lentes. Esos los defines después. Puede ser donación en vida. Puede quedar en testamento posterior. Pero con la cláusula activa, tu hijo queda automáticamente excluido. Firmé todo. Cada página. Cada párrafo. Mi mano firme como nunca. Cuando terminé, el licenciado Fernando guardó los documentos en una carpeta sellada. Roberto, ¿puedo hacerte una pregunta personal? Adelante. ¿Estás seguro? Esto no tiene vuelta atrás. Si cambia de nombre, se acabó. Se queda sin nada, sin empresa, sin herencia, sin patrimonio. Lo miré. Fernando, mi hijo me miró a los ojos y me dijo que mi apellido le da asco. Planea traicionarme, manipularme, destruir todo lo que construí. ¿Crees que tengo opción? Asintió lentamente. No, no la tienes. Salí de su despacho con esa carpeta bajo el brazo. Adentro estaba mi venganza, o más bien, mi justicia. Pero todavía faltaba una pieza del rompecabezas. Regresé al taller. Llamé a Sofía a mi oficina. Quiero que investigues algo para mí. Discreto. ¿Qué necesita don Roberto? Lucía Reyes. Lucía Reyes, 34 años, jefa de diseño de Madero Confecciones. Trabajaba conmigo desde hacía 11 años. Había entrado como asistente de producción directamente de la escuela de diseño que le costó trabajo terminar. Muchacha pobre, hija de un costurero que había trabajado en mi taller años antes. Muchacha que se levantaba a las 4:30 de la mañana para tomar el metro y llegar a tiempo. Pero tenía talento, ojo para el color, para el patronaje, para la tendencia. Lo vi en ella desde el principio. Invertí. Pagué cursos. La mandé a salones de moda, la dejé crear, y nunca me decepcionó. Hoy, la línea Premium de Madero Confecciones, la que más crece en facturación, es creación de ella sola. Y más importante, Lucía me respetaba. Me llamaba don Roberto, pedía consejo, escuchaba. Diferente de mi hijo que me trataba como mueble viejo. ¿Qué quiere que busque exactamente?, preguntó Sofía. Todo. Vida personal, financiera, familiar. Su carácter. Quiero estar seguro. Sofía regresó 2 días después con un reporte completo. Lucía vivía con su madre en una casa sencilla en Nesa. Ayudaba a pagar las cuentas. No tenía deudas, ni vicios, ni pleitos, ni escándalos, ni manchas. Era simplemente una joven trabajadora, talentosa, honesta, todo lo que mi hijo no era. La llamé a mi oficina un viernes por la tarde. Entró nerviosa, pensando que había hecho algo mal. Se quedó parada, torpe, sosteniendo su carpeta de diseños. Siéntate, Lucía. Se sentó en la orilla de la silla. ¿Todo está bien con la nueva colección?, preguntó ansiosa. Si no le gustaron las telas, puedo rehacer. No hay problema. La colección está hermosa. La mejor que has hecho. Se relajó un poco. Ah, qué bueno. Estaba preocupada porque, Lucía, ¿puedo hacerte una pregunta personal?, parpadeó sorprendida. Claro, don Roberto. ¿Por qué sigues trabajando aquí? Silencio. ¿Cómo? Eres talentosa, podrías trabajar en cualquier casa de moda en la Ciudad de México, ganar el doble de lo que te pago. ¿Por qué te quedas? Miró sus propias manos, luego a mí. Porque usted creyó en mí cuando nadie creía, porque pagó mis estudios cuando iba a abandonar en 3er año, porque no tenía dinero, porque aquí no soy solo una empleada, me tratan como ser humano. Su voz tembló al final. ¿Y por qué más? Porque mi papá trabajó aquí, don Roberto. ¿Se acuerda? Era costurero. Trabajó aquí 8 años, antes de morir de cáncer. Y usted pagó su tratamiento, quimioterapias, medicinas, todo. No estaba obligado, pero lo hizo. Había olvidado ese detalle, pero ahora recordaba.
don Gerardo. Hombre calloso, mano firme, el mejor costurero que tuve. Cuando murió, continuó Lucía con voz ahogada, usted fue al entierro. Llevó una despensa a mi mamá. Me ofreció trabajo. Salvó a mi familia. Don Roberto. Tragué difícil. Por eso nunca me voy a ir, concluyó. Porque la lealtad se paga con lealtad. Me quedé mirándola. Esta joven de 34 años con talento en las manos y gratitud en el corazón. Y pensé en mi hijo de 41 años con diploma caro y asco por mi apellido. Lucía, tengo una propuesta para ti. Pero antes tienes que ser sincera conmigo. ¿Qué opinas de Sebastián? Se puso roja, incómoda. Don Roberto, no sé si deba hablar de... No habrá consecuencias. Prometo. Respiró profundo. Pienso que es un malagradecido. Perdón por la franqueza, pero es eso. Nunca ha puesto un pie aquí, nunca ha querido aprender. Vive de su dinero y se queja todavía. No es digno de esta empresa. Sonreí por primera vez en días. Sonreí de verdad. Gracias por la honestidad. Perdón si fui... No, dijiste la verdad. Y por eso te voy a ofrecer algo. Abrí el cajón, saqué un documento que el licenciado Fernando había preparado. Quiero adoptarte legalmente como mi hija. Apellido Madero. Serías Lucía Reyes Madero. Se puso blanca. Y quiero que seas mi sucesora. La boda de Sebastián y Valentina fue un sábado de noviembre en el Hotel Four Seasons de la Ciudad de México. Si no conoces, es uno de los hoteles más lujosos de la capital. Jardín enorme, vista del Paseo de la Reforma, arquitectura que parece de película europea. Todo como Valentina quería, todo caro. Pagué 250,000 pesos por la fiesta. La familia Elizondo de los Monteros puso 20,000. Valentina insistió en compartir para que no pareciera que solo un lado tenía dinero, según lo que ella misma dijo. Como si su dinero fuera legítimo y el mío vergonzoso. Los preparativos duraron 4 meses. Juntas interminables con el wedding planner, el catering, la decoración, la música, las invitaciones. Participé en todas, siempre callado, siempre pagando, siempre tragándome pequeñas humillaciones. Roberto, creo que es mejor que no use ese traje en la boda. Es demasiado sencillo. Puedo recomendarle un estilista personal. Roberto sabe usar zapatos de vestir. Es que en la ceremonia va a tener alfombra roja y no quisiera que tropezara. Roberto, sobre la lista de invitados. Tiene muchos amigos del taller, ¿no? Tal vez conviene limitarlo. El espacio es restringido y queremos mantener el perfil apropiado. Perfil apropiado. Código para tus amigos son demasiado pobres para mi boda. Me tragué todo. Sonreí, asentí, pagué. Porque tenía un plan, y ese plan necesitaba que se sintieran confiados, seguros, victoriosos. Lucía había aceptado mi propuesta. Lloró durante 1 hora cuando le expliqué todo. Al principio pensó que era una broma, una prueba de lealtad, pero cuando vio los papeles del notario, cuando entendió que le estaba ofreciendo un apellido, una familia, un futuro, me abrazó tan fuerte que apenas podía respirar. Don Roberto, no sé qué decir, no merezco esto, lo mereces más que cualquiera que conozca. El proceso de adopción de adulto ya estaba en marcha. El licenciado Fernando se encargaba de todo. En unas semanas, Lucía sería legalmente mi hija, Lucía Reyes Madero. El apellido que mi hijo biológico despreciaba, ella lo iba a llevar con orgullo. Pero Sebastián no sabía nada, nadie sabía. Solo yo, Lucía, el licenciado Fernando y Sofía. Y así llegó el día de la boda. Me levanté temprano, fui al salón a cortarme el pelo, me puse el traje que había escogido yo mismo. Azul petróleo elegante, bordado discreto, nada extravagante. Me puse mi prendedor de ónix, el que pertenecía a mi madre, el que siempre me ha dado suerte. Me miré en el espejo y vi a un hombre de 69 años a punto de ir a la boda de su hijo. Debería estar feliz, radiante, emocionado, pero solo sentía frialdad. Llegué al Four Seasons a las 4 de la tarde. El lugar estaba transformado. Flores blancas por todas partes,
arreglos inmensos, alfombras rojas en la entrada, ballet parking guardando coches importados, invitados llegando con vestidos de marca, trajes italianos, joyas relucientes. Reconocí a algunos, empresarios, políticos, gente de la sociedad mexicana. El tipo de personas que Valentina y Sebastián querían impresionar. Entré, busqué mi lugar, y ahí vino la primera humillación. Mi nombre no estaba en la mesa principal, tampoco en la segunda mesa. Estaba en una mesa lateral, casi escondida detrás de una columna, con tíos lejanos que apenas conocía, amigos de infancia de Sebastián, que no veía desde hace años. El padre del novio puesto en un rincón. Me senté, respiré, no dejé que se notara nada. A mi lado se sentó Lucía. Había insistido en invitarla, ponerla en la misma mesa que yo. Estaba hermosa, vestido verde musgo, sencillo pero elegante, pelo recogido en chongo. Don Roberto, murmuró mirando alrededor. Esto es absurdo. Usted es su padre. Déjalo, hija. Pronto van a entender algunas cosas. La ceremonia empezó a las 5. Música clásica, orquesta de verdad. No DJ. Damas y chambelanes entrando en fila, todo cronometrado como desfile de moda. Luego entraron los anillos, llevados por 2 niños rubios, hijos de amigos de Valentina, y luego la novia. Valentina bajó ese pasillo del brazo de su padre, Enrique Elizondo, hombre de pelo cano y postura de alguien acostumbrado a mandar. Su vestido era todo encaje francés, cola de 3 metros, velo catedral. Debió costar como 90,000 pesos solo el vestido. Estaba radiante, sonrisa perfecta, mirada triunfante. Sebastián esperaba en el altar. Traje negro hecho a la medida, corbata de seda, pelo engomado. Guapo. Mi hijo era guapo, pero cuando lo miré ya no vi al muchacho que acuné en mis brazos. Vi a un extraño. La ceremonia fue rápida. El juez civil hablando de amor, de compromiso, de unión. Valentina lloró, lágrimas ensayadas. Estoy seguro. Sebastián sonrió. Intercambiaron anillos, se besaron. Todos aplaudieron. Yo también aplaudí. Con las manos heladas, el corazón apretado. Pero aplaudí. Luego vino la fiesta. Salón gigante decorado como jardín colgante. Mesas con manteles de lino francés, arreglos florales de orquídeas raras, cristalería importada. Comida servida a la francesa, entrada, plato fuerte, postre, vino chileno, tequila de exportación, licor italiano, todo lo que el dinero puede comprar, excepto dignidad, excepto amor verdadero, excepto carácter. Empezaron los discursos. Primero habló el padre de Valentina. Habló de tradición familiar, del honor de recibir a Sebastián en la familia Elizondo de los Monteros, de la importancia de preservar los valores, de mantener los legados, de honrar los apellidos. Irónico, considerando que Sebastián estaba literalmente cambiando el suyo. Luego Valentín subió al escenario, tomó el micrófono y empezó con voz emocionada. Quiero agradecer a mi familia, a los Elizondo de los Monteros, por haberme criado con tanto amor, con tanta estructura, con tanto ejemplo, a mis padres, a mis abuelos, a todos los que construyeron este apellido que hoy tengo tanto orgullo de portar. Miró a Sebastián que estaba sentado junto a ella, y quiero agradecer a Sebastián por haber elegido ser parte de esta familia, por haber elegido nuestro apellido, por haber elegido nuestra tradición. Aplausos ensordecedores. Nadie notó. Nadie vio la puñalada que esas palabras representaban para mí, pero yo sí la vi. Y la sentí. Luego fue el turno de Sebastián. Se levantó, tomó el micrófono, respiró profundo. Hoy es un día de nuevo comienzo para mí. Un día de cambio, de evolución, de convertirme en el hombre que siempre quise ser. Sacó un papel del bolsillo de su saco. De hecho, quiero aprovechar este momento especial para compartir con todos ustedes una decisión importante. Oficialmente, a partir de mañana, mi nombre será Sebastián Elizondo de los Monteros Madero. Proyectó en la pantalla detrás de él su nueva acta de nacimiento. Ya emitida, ya registrada,
Sebastián Elizondo de los Monteros Madero. Madero, al final. Pequeño, casi invisible, es un homenaje a la familia de Valentina, que me recibió como un hijo y un nuevo capítulo de mi historia. Más aplausos, más sonrisas, más felicitaciones. Me quedé sentado inmóvil mirando ese documento proyectado. Lo había hecho. Oficialmente, legalmente, sin vuelta atrás. La cláusula había sido activada. Lucía me apretó la mano bajo la mesa. Don Roberto murmuró. Negué con la cabeza lentamente. Todavía no. Déjalos disfrutar un poco más. Porque la caída va a ser mucho más dolorosa si están en la cima de la montaña cuando se despeñen. La fiesta continuó. Cena servida, pastel de 6 pisos cortado, vals de los novios. Mientras todos fotografiaban, Valentina y Sebastián, en pareja de portada de revista. Ella con ese vestido carísimo, él con sonrisa de alguien que acaba de ganarse la lotería. Y de cierta manera pensaba que había ganado. Comí poco. El filete Wellington debió estar delicioso, pero me sabía ceniza en la boca. Tomé media copa de vino. Tenía que estar completamente sobrio para lo que iba a seguir. Lucía estaba nerviosa a mi lado. Jugaba con la servilleta, me miraba de vez en cuando, esperando una señal. Tranquila, murmuré. Ya no tarda. Después del vals, el DJ tomó el control. Música animada, pista de baile llena. Sebastián y Valentina en el centro de todo, rodeados de amigos, tomándose selfies bebiendo. Lucía me miró. Ahora, caminé hacia el técnico de sonido, joven no mayor de 25 años, audífonos en el cuello, controlando la laptop. Joven, necesito un favor. ¿Cuánto por darme el micrófono 5 minutos? Me miró confundido. ¿Quiere hacer un discurso? Sí, pero ya pasó la hora de los discursos, señor. El wedding planner dijo que saqué 5 billetes de 1,000 pesos de mi cartera. Los puse en su mano. 5 minutos. Es sobre mi hijo. Soy el padre del novio. Miró el dinero, me miró. Asintió. Está bien, pero después yo no soy responsable. Si el wedding planner se enoja, no se va a enojar. Prometo. Bajó el volumen de la música gradualmente. Tomó el micrófono, golpeó para probarlo. El sonido resonó en todo el salón. La gente en la pista dejó de bailar, miró hacia el escenario, curiosos. Sebastián frunció el ceño del otro lado del salón. Valentina tenía esa cara de alguien que siente que algo está mal. Subí los 3 escalones hasta la pequeña tarima donde trabajaba el DJ. Tomé el micrófono. Mi mano no tembló. Buenas noches a todos. Empecé. Voz firme, clara. Sé que esto no estaba planeado, pero quisiera unos minutos de su atención. Soy Roberto Madero, padre del novio. Sebastián empezó a caminar hacia mí, con cara de pánico. Valentina venía detrás, pero continué. Hoy es un día especial. Mi hijo se casó con la mujer que ama y oficializó un cambio de nombre que deseaba desde hace tiempo. Pausa. Sebastián Elizondo de los Monteros Madero. Bonito, ¿no? Algunas personas rieron pensando que era una broma cariñosa de padre. Pero hay algo que ustedes no saben. Una cláusula, un detalle jurídico que encuentro importante compartir en este momento tan feliz. Sebastián estaba a 3 metros de mí ahora. Papá, ¿qué estás haciendo? Lo ignoré. Seguí mirando a los invitados. Hace 4 meses rehice mi testamento. Soy dueño de Madero Confecciones, empresa que factura 350 millones de pesos al año, que emplea a 340 personas. Empresa que construí solo, de cero, después de que mi esposa murió. El salón estaba completamente silencioso. Ahora podías oír el hielo derritiéndose en los vasos. En el Nuevo Testamento creé una cláusula muy clara: todo descendiente directo que renuncia al apellido Madero, lo reemplace legalmente o lo coloque en posición secundaria, pierde automáticamente todo derecho sobre mi patrimonio. Sebastián se puso blanco. Blanco como el mantel de la mesa, blanco como el vestido de Valentina. Y hoy, continué, voz cada vez más firme, mi hijo oficializó legalmente el cambio de su nombre a Sebastián Elizondo de los Monteros Madero.
Madero al final, en posición secundaria. Valentina intentó quitarme el micrófono de la mano. Roberto, este no es ni el momento ni el lugar para... Di un paso atrás. No logró alcanzarlo. Por lo tanto, conforme a lo registrado ante notario hace 4 meses con validez legal, irrevocable, mi hijo acaba de renunciar a toda herencia. No va a recibir ni un peso de la empresa. No va a recibir bienes inmuebles. No va a recibir inversiones. Nada. El salón explotó en murmullos. La gente se volteaba para mirar a Sebastián, que estaba paralizado en medio de la pista de baile como estatua de sal. «Papá», gritó reaccionando finalmente, «no puedes hacer esto. Soy tu hijo único». «Ya no», respondí, y esta vez sonreí. Hice señal a Lucía. Se levantó de nuestra mesa en el rincón, torpe, roja de nervios, pero vino. Cuando llegó cerca de mí le tendí la mano. La apretó. «Quiero presentarles a todos a Lucía Reyes Madero, jefa de diseño de mi empresa desde hace 11 años, y ahora legalmente mi hija adoptiva». Más murmullos, más shock, cámaras de celular. Empezando a filmar todo. Lucía va a recibir el 55% de las acciones de Madero Confecciones. Va a recibir mi departamento en Coyoacán, valuado en 3 millones de pesos. Va a recibir este prendedor de ónix, herencia de mi madre que usé en mi propia boda. Me quité el prendedor del traje, lo prendí en su vestido. Lucía lloraba. Sebastián subió al escenario, trató de quitarme el micrófono de la mano. «Esto es una locura. No puedes hacerme esto. Soy tu sangre». Lo miré a los ojos. Esos ojos que conocía desde el día de su nacimiento. «La sangre no significa nada, Sebastián. Tú me lo enseñaste cuando dijiste que mi apellido te daba asco. Cuando planeaste manipularme, traicionarme, vender mi empresa para pagar las deudas de tu esposa». Valentina palideció. «Como tú, lo sé todo», corté. Los correos al abogado, el plan para hacerme firmar poderes, la propuesta de venta al grupo chino, los 850,000 pesos de deuda que tiene y que tú pagabas con el dinero que yo depositaba en tu cuenta. Ahí, enfrente de 200 personas, lo tiré todo. Sebastián temblaba. ¿De coraje o de shock? No lo sé. «Me traicionaste, papá». «No, hijo. El que traicionó fuiste tú. Yo solo ajusté cuentas». Miró a Valentina, ella lo miró, y en ese segundo vi su relación fracturarse en dos. «Dijiste que aceptaría», Valentina le gritó. «Dijiste que con solo hacer un poco de presión cedería». «Cállate», él le gritó de vuelta. La boda se estaba derrumbando ahí mismo enfrente de todos. Pero yo no había terminado. El 45% restante de la empresa va al Instituto María Elena Madero, fundación que creé en homenaje a mi difunta esposa, madre de Sebastián. Una mujer que a diferencia de su hijo tenía honor. Devolví el micrófono al DJ. Bajé del escenario. Sebastián me siguió, agarró mi brazo. «Papá, detén esto. Podemos hablar, arreglar esto. Cambio mi nombre de nuevo. Vuelvo a ser solo Madero. Lo que sea, pero no me hagas esto». Miré su brazo apretando el mío, luego lo miré a él. «Suéltame, papá. He dicho que me sueltes». Soltó. «Tomaste tu decisión, Sebastián. Elegiste un apellido que abre puertas. Elegiste una mujer que te usa. Elegiste el dinero fácil en lugar del trabajo honesto. Ahora vive con tus decisiones». Le di la espalda. Lucía vino conmigo. Caminamos hacia la salida del salón. 200 personas mirando en silencio total. En la puerta me detuve. Miré hacia atrás una última vez. Sebastián estaba en medio de la pista de baile, solo. Traje arrugado, cara de alguien que lo perdió todo. Valentina estaba sentada en una silla, cabeza entre las manos, velo de novia caído en el piso. Los invitados murmuraban, filmaban, tomaban fotos. La boda perfecta se había convertido en circo, y yo sentí algo extraño. No era alegría, no era tristeza, era liberación. «Vámonos, hija», le dije a Lucía. «Aquí ya no es nuestro lugar. Salimos juntos, padre e hija, no de sangre, sino de elección. Y la elección, aprendí, vale mucho más».
Los días siguientes fueron una tormenta. El domingo por la mañana, un día después de la boda, mi celular no dejó de sonar. Llamadas de Sebastián, 17 llamadas perdidas antes de las 9 de la mañana. Mensajes en mayúsculas, llenos de desesperación. Papá, contesta. Tenemos que hablar. No puedes hacerme esto. Te voy a demandar. Bloqueé su número. Valentina también intentó. 5 llamadas, 2 mensajes. El segundo decía: Roberto, esto es venganza mezquina. Está destruyendo a su propio hijo por orgullo. ¿Qué clase de padre hace eso? La bloqueé también. El lunes por la mañana, el licenciado Fernando Navarro llamó. Roberto, el abogado de Sebastián hizo contacto. Quieren impugnar el testamento. Pueden intentar, respondí tomando café en la cocina, mirando por la ventana. Lo sé, ya los previne. La cláusula está blindada, pero está desesperado. Dice que va a alegar coerción, manipulación, que no estabas en perfecto estado mental cuando firmaste. Me reí, una risa seca. Tengo el certificado médico de hace 4 meses. Chequeo completo, perfecta salud mental, 3 testigos ante notario que pueden confirmar que estaba lúcido y consciente. No tiene caso, lo sé. Solo te aviso que se va a poner feo. Va a intentar todo. Que lo intente. Y lo intentó. El martes Sebastián apareció en el taller. Los guardias no lo dejaron entrar. Se quedó en el portón gritando, haciendo escándalo, hasta que amenazaron con llamar a la policía. Se fue. El miércoles mandó una carta, 5 páginas manuscritas. Empezaba con papá querido y terminaba con tu hijo que te ama. En medio era mezcla de disculpas, acusaciones, promesas, amenazas veladas. Guardé la carta en un cajón. No respondí. El viernes intentó otra táctica. Apareció en mi casa en la noche. Todavía tenía la llave, regalo que le había dado cuando tenía 20 años. Pero había cambiado todas las cerraduras el lunes. Tocó el timbre durante 40 minutos seguidos, gritó desde la banqueta. Los vecinos empezaron a asomarse por las ventanas. Finalmente se fue. El sábado siguiente, una semana después de la boda, Sofía me llamó. Don Roberto, tengo una noticia. No sé si es buena o mala. Dime. Valentina pidió el divorcio. Me quedé en silencio unos segundos. Tan rápido, tan rápido. Alegó incompatibilidad, diferencias irreconciliables. Y hay más, quiere quedarse con el loft. El loft que compré para él, ese mismo. Logró ponerlo a su nombre antes de la boda. Planeación patrimonial, dijo. Como no tuvieron tiempo de hacer un acuerdo prenupcial, alega tener derecho a la mitad de los bienes adquiridos durante el noviazgo. Por supuesto, Valentina siempre fue lista. Se casó pensando que se iba a hacer rica. Cuando descubrió que no iba a recibir nada, saltó del barco. Pero se aseguró de llevarse algo. Y Sebastián, por lo que escuché, está viviendo en un hotel apartamento en La Guerrero. De esos por día, 1,200 pesos la noche. 1,200 pesos. Mi hijo, que vivía con 20,000 al mes, estaba en un cuarto de hotel barato. Debería haber sentido lástima. Debería, pero no la sentí. ¿Y el coche? Devuelto. No puede pagar las mensualidades. Anda en Uber. El BMW que había dado, devuelto. ¿Encontró trabajo? Intentó, pero es difícil. El video de la boda se volvió viral en redes sociales. Más de 2 millones de vistas. Hay gente que comenta, comparte, hace memes. Se volvió conocido como el hijo malagradecido. Las empresas no lo quieren contratar. Me sorprendió. No esperaba que la historia se regara tanto. Y Valentina desapareció, borró sus redes sociales. Dicen que regresó con sus padres a Querétaro. 2 meses pasaron. Sebastián seguía intentando contactarme, pero los intervalos se volvían más largos. Primero llamaba todos los días, luego día de por medio, luego una vez por semana. Los mensajes cambiaron de tono, pasaron de acusador a suplicante. Papá, ya no tengo a nadie. Papá, cometí un error. Sé que cometí un error. Papá, solo quisiera que me perdonaras. No necesitas darme nada. Solo quiero hablar. Pero no respondía.
porque el perdón no es automático, el perdón no es obligatorio, y el perdón, sobre todo, no borra las consecuencias. Mientras tanto, la vida continuaba. Lucía asumió oficialmente la dirección de Madero Confecciones. Cambiamos toda la estructura administrativa. Trajo ideas nuevas, energía nueva, respeto real por la historia de la empresa. Lanzamos una línea de ropa sustentable, hecha con telas orgánicas, producción consciente. Fue un éxito inmediato. Artículos en revistas especializadas, elogios de influencers, pedidos del extranjero. La facturación aumentó 31% en los primeros 3 meses bajo su gestión. 31% más de lo que Sebastián, con todo su diploma y su arrogancia, jamás hubiera logrado. Abrimos una sucursal en Guadalajara, creamos 85 nuevos empleos. El Instituto María Elena Madero se expandió, empezó a ofrecer cursos no solo de costura sino de diseño, de patronaje, de gestión de moda. La empresa que Sebastián quería vender estaba en pleno auge, y él se estaba hundiendo. 3 meses después de la boda, Sofía me trajo otra noticia. Don Roberto, Sebastián encontró trabajo. La miré. ¿Dónde? En una agencia chica de marketing. Community Manager. Sueldo, 30,000 pesos al mes. 30,000 pesos, menos de la mitad del dinero de bolsillo que le daba. ¿Y cómo está? Sofía suspiró. Delgado, pelo largo, barba mal hecha. Lo vi el otro día en la calle, cerca del taller. Creo que a veces ronda por aquí. Mi corazón se apretó un poco, solo un poco. ¿Te vio? Me vio. Hizo señal. Fingí que no vi y entré rápido. Silencio. ¿Hice mal, don Roberto? No, eres mi empleada. No puedes mezclar las cosas. Pero esa noche, solo en casa, pensé en Sebastián. Delgado, barbudo, haciendo señas a Sofía en la calle. Y por primera vez en meses sentí algo parecido a, no sé, no era lástima. Era tal vez duelo. Duelo por el hijo que pensé que tenía pero que nunca existió. 4 meses después de la boda recibí una carta certificada. No era de Sebastián. Era de su abogado, oficializando el abandono de la impugnación judicial. No tenía base legal, reconocía la validez del testamento, cerraba el caso. Se acabó. Legalmente, definitivamente se acabó. Sebastián ya no era mi heredero. No tenía derecho a nada, y ya no había vuelta atrás. Esa noche abrí una botella de vino, no para celebrar, para digerir. Lucía se había ido temprano. La casa estaba silenciosa. Me senté en la terraza mirando el jardín oscuro, los árboles moviéndose con el viento. Pensé en todo lo que había pasado, en las decisiones, en las consecuencias, en la justicia que yo mismo había aplicado. Y me pregunté, ¿valió la pena? La respuesta llegó rápida, clara, sin duda, sí, porque no destruí a mi hijo. Él solo se destruyó. Yo solo me negué a ser destruido con él. Y si eso me hace mal padre, ni modo. Prefiero ser mal padre, y hombre digno que padre perfecto y tapete de hijo malagradecido. 6 meses después de esa noche en el Four Seasons, estaba sentado en un café en Oaxaca, mirando el zócalo, tomando un café de olla que costaba 40 pesos y que valía cada centavo. Oaxaca. Yo, Roberto Madero, que había pasado 40 años de mi vida sin salir de la Ciudad de México, estaba en Oaxaca. Fue idea de Lucía. 2 semanas después de asumir oficialmente la dirección entró a mi oficina con un sobre. Don Roberto, le compré algo. Adentro había un boleto de autobús. Ciudad de México a Oaxaca, clase ejecutiva, fecha abierta. Lucía, ¿qué es esto? Va a viajar. Va a conocer México, va a vivir. Pero la empresa va a estar bien. Yo me encargo. Sofía se encarga. El equipo se encarga. Usted ya dio toda su vida a este lugar. Ahora es momento de darse algo a usted mismo. Intenté argumentar, pero ella fue inflexible. No es una petición, don Roberto. Es una orden. Usted es el dueño, pero yo soy la directora. Y esta es mi primera decisión ejecutiva. Usted toma vacaciones. 3 meses. Oaxaca, Chiapas, Yucatán, donde quiera.
Pero se va. Entonces me fui. Solo, sin itinerario fijo, sin prisa. Pasé 2 semanas en Oaxaca. Visité Monte Albán. Probé el mezcal artesanal. Caminé por las calles empedradas del centro. Comí tlayudas en el mercado. Luego fui a San Cristóbal de las Casas. Renté un cuarto pequeño en una posada cerca del centro. Me levantaba temprano. Iba al mercado a comprar pan dulce y queso. Regresaba y tomaba mi café despacio, mirando por la ventana las montañas. Por las tardes tomaba clases de pintura en acuarela en una escuela de arte para turistas. Yo, que había pasado toda mi vida dibujando patrones de ropa, pintaba paisajes. No me salían muy bien, pero no importaba. Era terapéutico. Por las noches cenaba solo en restaurantes pequeños. Pozol, cochito, pan de San Cristóbal. Conversación con el mesero que hablaba 3 palabras de español chilango y que encontraba chistoso mi acento. Por primera vez en 69 años vivía solo para mí. No tenía que levantarme a las 5 de la mañana para supervisar la producción. No tenía que resolver crisis de proveedores. No tenía que pensar en tablas, en inventario, en fechas de entrega. Y sobre todo, no tenía que pensar en un hijo malagradecido. Bueno, Sebastián todavía ocupaba un espacio en mi cabeza. No borras 41 años de historia. No olvidas a un hijo por malo que sea. Pero el dolor había cambiado. Antes era una herida abierta que sangraba, que dolía con cada respiración. Ahora era una cicatriz. Todavía estaba ahí. Todavía molestaba cuando la tocaba. Pero podía vivir con ella. Una tarde, sentado en ese café frente al Zócalo de Oaxaca, mi celular sonó. Era Lucía. Videollamada. Don Roberto, ¿cómo está por allá? Volteé la cámara para mostrarle la vista. Soltó un grito. ¡Qué hermoso! Se ve como otra persona. Bajó de peso. Se cortó el pelo. Era cierto. Había bajado 10 kilos caminando por las calles coloniales. Me había cortado el pelo corto moderno, en una peluquería en San Cristóbal. Había comprado ropa nueva, colorida, diferente del negro y gris que siempre usaba. ¿Cómo va la empresa?, pregunté. De maravilla. La colección sustentable se vendió completamente. Todo, don Roberto. Tenemos lista de espera y cerramos un contrato con una cadena de tiendas en Alemania. Vamos a exportar a Europa. Sentí el orgullo inflarse en mi pecho. Eres brillante, hija. Aprendí del mejor. Sonrió. Luego se puso seria. Don Roberto, hay algo que debo decirle. Mi estómago se apretó. ¿Qué? Sebastián apareció en el taller de nuevo. Respiré profundo. Y pidió hablar conmigo. Dijo que no quería hacer escándalo, solo hablar. Lo dejé entrar. Lucía. Lo sé, pero pensé que debía escuchar lo que tenía que decir. ¿Por usted? Silencio. Está mal. Don Roberto, muy mal. Delgado, ropa vieja, ojeras profundas. Dijo que perdió su trabajo en la agencia. Hace freelance, gana como 15,000 al mes. Vive en un cuarto rentado en Iztapalapa, compartido con otros 2 chavos. 1,500 pesos al mes, cuarto compartido. Mi hijo, que vivía con 20,000 y un loft, estaba en un cuarto compartido de 1,500. ¿Qué quería? Me pidió que intercediera. Dijo que no quiere dinero, no quiere la empresa, no quiere nada. Solo quiere hablar con usted. Solo quiere una oportunidad de disculparse. Cerré los ojos. El sol de la tarde oaxaqueña me calentaba la cara, pero sentía frío por dentro. ¿Y tú qué dijiste? Dije que iba a hablar con usted, pero que la decisión solo es suya. Dijo algo más. Lucía dudó. Dijo que el error más grande de su vida no fue cambiar de apellido. Fue olvidar quién se lo dio. Sentí algo moverse en mi pecho. No era perdón. Todavía no. Pero era una grieta pequeña en el muro de hielo que había construido. Lucía, guarda su contacto. Cuando regrese decidiré qué hacer. Está bien, don Roberto. Colgamos. Me quedé ahí mirando el Arno, mirando el Zócalo bajo el sol oaxaqueño. Turistas tomando fotos. Pareja de ancianos caminando tomados de la mano. Pensé en Sebastián, en el hombre roto en que se había convertido,
en las consecuencias de sus propias decisiones. Una parte de mí, esa parte padre que nunca muere, quería correr de regreso a la Ciudad de México, abrazarlo, decirle que todo iba a estar bien. Pero la otra parte, la parte hombre, la parte que sobrevivió, que construyó, que se negó a ser pisoteado, sabía que el perdón fácil no enseña nada. Si regresaba ahora, si lo salvaba ahora, no habría aprendido nada, solo sería otro ciclo más de error y rescate. Entonces decidí, iba a terminar mi viaje. Iba a vivir esos 3 meses que Lucía me había dado. Iba a pintar mal, a comer bien, a caminar sin destino. Y cuando regresara, entonces sí, decidiría si quería tener una conversación con mi hijo. No para perdonar. Todavía no. Pero tal vez para escuchar. Porque a veces escuchar ya es el primer paso. A veces. Terminé mi café de olla, pagué la cuenta, me levanté y caminé por las calles angostas de Oaxaca, perdiéndome a propósito, descubriendo callejones que no estaban en el mapa turístico. Y por primera vez en décadas me sentí ligero, libre, completo. Había perdido un hijo, pero había ganado una hija. Había ganado dignidad. Me había reencontrado a mí mismo y descubrí algo importante. Puedes amar a alguien a distancia. Puedes desearle lo mejor a alguien sin dejar que esa persona te destruya. El amor no es sacrificio sin fin. El amor no es aceptar humillaciones. El amor no es dar todo y no recibir nada. El amor verdadero tiene límites. Tiene respeto. Tiene reciprocidad. Y si mi hijo aprendía eso algún día, si se convertía en un hombre de verdad, pues tal vez, entonces podríamos intentar de nuevo. Pero por ahora yo estaba bien. Yo, Roberto Madero, el hombre que empezó cosiendo en el fondo de su casa, el hombre que construyó un imperio cuando le decían que no lo lograría, el hombre que tuvo el valor de decirle no a su propio hijo cuando fue necesario. Madero nunca fue apellido de albañil. Madero siempre fue apellido de guerrero. Y este guerrero apenas estaba empezando a vivir. Regresé a la Ciudad de México en marzo, casi 4 meses después de irme. El avión aterrizó en el AICM un jueves por la mañana. Cielo gris. Ese olor de la capital que solo reconoces cuando regresas de fuera. Mezcla de asfalto mojado, contaminación y nostalgia. Lucía me recogió en el aeropuerto. Cuando me vio salir de llegadas nacionales casi no me reconoció. Don Roberto, está diferente. Lo estaba. Pelo corto con algunas mechas más claras de tanto sol. Lentes nuevos. Ropa más moderna, sonrisa más fácil en la cara. Viajar hace bien, dije abrazándola. En el camino a casa me puso al día sobre todo. La empresa había roto récord de facturación. La sucursal de Guadalajara iba tan bien que ya planeaban una segunda en Monterrey. El Instituto María Elena Madero había graduado la primera generación de 50 alumnos, todos ya empleados. ¿Y Sebastián?, pregunté, la pregunta saliendo más fácil de lo que pensé. Lucía me miró de reojo, manejando en el periférico. Está un poco mejor. Encontró trabajo fijo. Responsable de redes sociales en una startup chica. 35,000 pesos al mes. No es mucho, pero es honesto. 35,000, suficiente para vivir modestamente. Intentó contactarte de nuevo, una vez hace 2 semanas. Mandó una carta al taller dirigida a usted. La guardé. Cuando llegué a casa, Lucía me entregó el sobre. Papel sencillo, escritura manuscrita, dirección escrita con cuidado sin errores, como si cada palabra importara. Esperé a que se fuera para abrirla. La carta tenía 3 páginas, escritura apretada, algunas palabras manchadas, lágrimas tal vez. Empezaba así: papá, no sé si va a leer esto, no sé si merezco que lo lea, pero necesito escribir, aunque sea solo para ordenar mis propios pensamientos. Lo destruí todo, no fue usted, fui yo. Pasé 6 meses culpando a todos, a usted, a Valentina, al destino, a lo que fuera. Pero en el fondo siempre lo supe. La culpa fue mía. Lo tenía todo. Un padre que me amaba incondicionalmente. Una empresa construida con sacrificio, lista para ser mía. Un apellido que llevaba historia, sudor, dignidad. ¿Y qué hice?
escupí sobre todo. No porque Valentina me manipuló, aunque lo intentó, sino porque yo ya era egoísta, vacío, arrogante antes de ella. Ella solo mostró quién siempre fui. Hoy vivo en un cuarto de 20 metros. Comparto baño con 2 desconocidos. Me levanto a las 6 de la mañana para tomar el metro lleno. Gano 35.000 pesos que apenas alcanzan para renta, comida, cuentas. ¿Y sabe qué? Por primera vez en mi vida entiendo lo que usted vivió. Entiendo que es trabajar de verdad, que es ganar dinero honestamente, que es mirarse al espejo y respetar al hombre que está ahí. No le pido nada, papá. No quiero dinero, no quiero la empresa, no quiero herencia, solo quería que supiera, lo entendí. Entendí que Madero nunca fue un apellido vergonzoso. El vergonzoso era yo. Entendí que usted no me traicionó. Yo lo traicioné primero, y entendí que si tengo suerte, tal vez dentro de mucho tiempo, después de probar que realmente cambié, tal vez usted me dé no lo que quiero, sino lo que nunca supe valorar. Una conversación, un café, una oportunidad de ser de nuevo un hijo. No un hijo heredero, no un hijo interesado, solo un hijo, con amor y arrepentimiento. Sebastián Madero. Porque Elizondo de los Monteros nunca fue realmente mío. Terminé de leer, doblé la carta despacio, la volví a meter en el sobre. No lloré, pero sentí algo moverse en mí, como el hielo que empezaba a derretirse. Me quedé 3 días pensando. El 4.º día lo llamé. Contestó a la segunda llamada. Voz ansiosa, asustada. Papá, Sebastián. Silencio del otro lado. Le escuché respirar profundo, tratando de controlarse. Yo no creí cuando vi su nombre en la pantalla. Recibí tu carta y quiero verte, sábado, 10 de la mañana, en la panadería cerca de tu antigua casa en Tepito. Esa a la que íbamos cuando eras chico. Ahí estaré, papá. Lo prometo. Sebastián. ¿Sí? No llegues tarde. Colgué. El sábado llegó. Me levanté temprano. Me vestí sencillo. Jeans, camisa blanca, tenis. Manejé hasta Tepito, barrio que no había visitado en años. La panadería era la misma. Olor a pan francés saliendo del horno, mesas de fórmica, café servido en taza chica. Llegué 5 minutos antes. Sebastián ya estaba ahí, sentado en una mesa del rincón, ropa sencilla pero limpia, pelo cortado, barba hecha, más delgado, más viejo, más real. Cuando me vio se levantó demasiado rápido, chocó la mesa, casi tiró el vaso de agua. Papá, siéntate, Sebastián. Nos sentamos uno frente al otro. Me quedé callado, solo mirándolo. Dejé que el malestar pesara, dejé que sudara. Papá, yo, todavía no. Déjame hablar primero. Cerró la boca, asintió. Me lastimaste de una forma que no sé si voy a poder olvidar completamente. Escupiste mi sacrificio, intentaste usarme, sentiste asco por el apellido que construí cuando nadie apostaba nada por mí. Bajó la cabeza, pero continué. Leí tu carta, y por primera vez sentí que entendiste. Levantó los ojos, rojos, húmedos. Entonces te voy a ofrecer algo. No es perdón, todavía no. Es una oportunidad. ¿Qué quiere que haga? Quiero que sigas trabajando, que sigas viviendo con tus propios medios, que sigas siendo el hombre que esa carta dice que estás tratando de ser. Lo haré. Y después, dentro de 1 año hablamos de nuevo, y si veo un cambio real, no promesas sino cambio real, entonces reconstruimos. Despacio, como padre e hijo, no como patrón y heredero. Lágrimas le corrieron por la cara. Acepto. Acepto lo que sea, papá. Y Sebastián. Sí, si cambias tu apellido de nuevo, si vuelves a ser legalmente Sebastián Madero, eso no va a cambiar la cláusula del testamento. No vas a heredar la empresa. Eso está decidido. Lucía es mi sucesora. Respiró profundo. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Lo sé. Y es justo. Ella lo merece mucho más que yo. Lo miré. Y por primera vez en meses vi a mi hijo. No al monstruo egoísta.
no al muchacho malcriado, sino a un hombre que se rompió y que en esa rotura tal vez empezaba a reconstruirse. Entonces nos vemos en un año, dije levantándome. Se levantó también, dudó, luego preguntó con voz chiquita, ¿puedo abrazarte? Pensé 3 segundos, luego abrí los brazos. Me abrazó fuerte, fuerte, como no lo hacía desde que era niño. Y en ese abrazo torpe, en una panadería sencilla de Tepito, sentí que tal vez, solo tal vez, podríamos encontrar un camino de regreso, no hacia adelante. Eso estaba muerto, sino hacia algo nuevo, algo construido sobre la verdad, sobre el respeto, sobre las consecuencias aprendidas. Hoy, 1 año y medio después de esa noche en el Four Seasons, mi vida es diferente. Trabajo menos, viajo más. Salgo con la señora Rodríguez, dueña de la librería, mujer amable que me trata como un rey. Madero Confecciones factura 450 millones de pesos al año bajo la gestión de Lucía. El Instituto María Elena Madero ya graduó 200 personas. Y Sebastián cumplió su palabra. Trabaja. Vive honestamente, hablamos cada 2 semanas. Comemos juntos una vez al mes. No es mi heredero. Nunca lo será, pero tal vez algún día vuelva a ser mi hijo. Y eso es suficiente. Si esta historia tocó tu corazón, si alguna vez viviste algo parecido, deja en los comentarios desde donde miras este video. Dale like a este video y suscríbete al canal. Los consejos del abuelo para seguir recibiendo historias reales de vida, de lucha, de hombres que se negaron a ser pisoteados, porque la dignidad no se negocia, y el apellido se respeta.